pues muchas gracias por venir hoy para la charla de nuestro colega, pues Jerry Torres, Santiago. Yo creo que, bueno, no estoy seguro, de hecho tenía pensado hablar con Jerry antes, pero como se nos fue el tiempo, pero me parece que eso es una continuación de un proyecto que él, una charla que él realizó hace un par de meses con un invitado español que habla de la historia y de la arquitectura, de la estructura de la ciudad de San Juan, de la capital de Puerto Rico. Y pues quería agradecer a Jerry, bueno, a todos los demás realmente por su interés en trabajar en llevar sus ideas hasta un fondo muy importante y muy interesante también. Siempre me han interesado las ponencias de Jerry, tanto, bueno, sus clases, que he presenciado una que otra de sus clases, pero también sus ponencias, porque es una persona que, bueno, como dicen en inglés, como un Renaissance man, que tiene no solo muchos intereses, pero también muchas destrezas elaboradas, tanto lingüísticas como analíticas. Y a mí me es muy grato contar con él como nuestro colega. Y pues, bueno, sin más preámbulo, muchas gracias, Jerry, pues que te paso el micrófono. Pues muchas gracias, director Herlihy. Quiero agradecer tanto al director como al decano de investigación, el doctor Matías Cafaro, y al decano de Artes y Ciencias, el doctor Fernando Gilbe, por la oportunidad de hacer este trabajo, y como bien señala el director, pues es parte de una investigación mayor que gracias a la descarga académica pues pude realizar el semestre pasado, y entre las actividades de esa investigación pues tuvo una conferencia sobre parte de esa investigación, que es el proceso de traslado de la ciudad en ocasión de cumplirse 500 años de ese traslado. Y hoy pues me toca entonces hablar un poco resumidamente pues el proyecto de investigación que debido a las circunstancias actuales pues tuvimos que restringirlo a un resumen que aparece en la página del decanato. Así que hoy vamos a hablar sobre la naturaleza y la ciudad, un estudio cultural de una relación entre el ambiente construido y el ambiente natural de esta ciudad capital de nuestro país, de Puerto Rico. Para los estudiantes y los colegas, pues muchas gracias por su asistencia dentro de las circunstancias extraordinarias que vivimos el día de hoy. Y a los estudiantes me gustaría que escribieran su nombre en el chat para tener constancia de su participación. Y nada, pues comenzamos. Entiendo que luego de mi presentación, que será alrededor de 40 minutos, pues vamos a tener una reacción de parte del director, el doctor Jeffrey Herlihy, y se abre entonces a preguntas y respuestas de los colegas y los estudiantes. Ese va a ser el formato. Bien, entonces la primera imagen pues es un dibujo que hice sobre una fotografía aérea donde presentamos que los ecosistemas pues son complejos y están interconectados, y para ser preciso pues habría que estudiar los ecosistemas en relación, ¿no? Y la Bahía de San Juan es parte de un ecosistema mayor conocido como la zona costera del norte, que discurre desde Arecibo hasta Luquillo. Pero para el propósito de cualquier estudio, pues tenemos que limitarnos, ¿no? Pero siempre conscientes de que todo lo natural está interconectado. O sea, que la montaña afecta al llano y el mar afecta a la costa, etc. Pues según José Seguinot, que es un geólogo, pues durante la última edad de hielo, 10.000 años atrás, pues la costa de Puerto Rico está ubicada en esta hilera de mogotes que cruza el norte, y que en el caso de San Juan pues se conoce como los montes de San Patricio y los montes de Caneja. Y entonces el mar cubría toda esta costa, ¿no? El nivel del mar estaba más alto que el nivel actual, y sobresalían entonces en ese mar llano pues las zonas más altas como el islote de San Juan, la isleta de San Juan, y la parte más alta de las colinas de Santurce, de Cangrejos. Todo lo demás pues era agua, ¿no? Entonces con el congelamiento de los polos pues el nivel del mar recedió, y es la costa que tenemos hoy en día, ¿no? La costa del norte. Y es una costa llana,
este sector con muchas zonas anegadizas, muchas zonas de pobre drenaje que se caracterizan por las lagunas y los caños. Los ríos tienen meandros o tienen una forma de, digamos, de una serpiente. Y pues hay muchas zonas donde las aguas se estancan, ¿no? En la costa norte, pues, es una caracterizada por el fuerte oleaje del Océano Atlántico, y vemos aquí en esta línea de blanca, pues, todo lo que es los arrecifes que protegen la costa. Y es una costa casi recta, y la única inflexión importante es la bahía de San Juan, ¿no? Y la bahía de San Juan es una bahía tipo cerrado, que es muy propicia, ¿no? para el abrigo de los barcos y la protección de la navegación. Y en Puerto Rico, pues solamente hay otras bahías comparables como la de Guánica, la de Ensenada, Honda, en Fajardo. Las demás bahías son de tipo abierto, como la de Mayagüez, la de Ponce, la de Aguadilla. De manera que naturalmente, pues es un sitio muy, muy apropiado para algún tipo de asentamiento. Bien, el viento proviene mayormente del este-noreste, con lo que tenemos entonces una corriente marítima en esta dirección, del este hacia el oeste. Bien, la bahía de San Juan, pues es el componente principal de lo que llamamos un estuario, que es una zona donde se mezcla el mar y la tierra, y el agua dulce y el agua salada pues entran en contacto, ¿no? La bahía está delimitada al norte por la isleta de San Juan, que es una isleta producida por, es arena endurecida, una roca, pero es arena, es una isleta de tipo eolianita, y a lo largo de los milenios, pues el mar, el viento, pues trajo la arena, se depositó aquí y se creó esta barrera. E igualmente pasó con lo que llamamos hoy Santurce, pero eventualmente al recesar el mar, pues quedó más aislada, aunque en los mapas y la forma de los textos, pues se habla de Santurce Cangrejo como una isla. Como ven, está separada de toda la tierra, excepto este pequeño espacio en la zona de Isla Verde, ¿no? Entonces tenemos laguna, la más grande de las cuales es la San José, que se conecta a la bahía a través de un caño. Tenemos otro caño en la parte superior, entre la bahía, en la isleta y lo que es Cangrejos. Tenemos el agua dulce. Las principales fuentes era el río Puerto Nuevo, río Piedras, y el río Bayamón, que tenemos aquí, que desemboca en lo que hoy es Palo Seco. Pero cuando hay grandes tormentas, el río abría la barrera de arena que se formaba por las corrientes en lo que hoy es Ensenada de Boca Vieja. Y ese es el nombre de esta boca, de este río, el río Bayamón, ¿no? Que rompía la barrera de arena por esta zona cuando había una inundación mayor. Pero de suyo, regularmente, pues el río era navegable y desembocaba en lo que hoy es Palo Seco. La isla de Cabra, pues es la misma formación de la isleta, roca sedimentada, arena sedimentada, y como ven, la corriente marítima del litoral viene por los vientos de este hacia oeste. De manera que la comunicación del agua salada del océano con el agua de la bahía, que no es tan salada, ¿no? Por el efecto de los ríos, pues se comunicaba pues a través de todas estas islas de mangle y todo este concepto ecológico, y entonces salía esa corriente por lo que es la boca del cañuelo, que tenemos entonces una corriente saludable en términos de que no hay interferencia, es un flujo constante y permite entonces el intercambio del agua dulce con el agua salada, la reposición de este ecosistema, cuya salinidad es importante para la vida de todas las especies que se encuentran en la misma. Entonces aquí vemos la ubicación de Caparra, la ciudad que fundaron los europeos, y la ciudad de San Juan, ¿no? Bien, la bahía, pues de nuevo, es una bahía cerrada, protegida de las olas y del viento por la
la isleta de San Juan, y entonces el agua que provenía del río Puerto Nuevo y el río eh, Bayamón, igual que las corrientes marinas, depositaba sedimentos y arena en esta parte, ¿no? En esta parte hacia el oeste. Y en el centro, en la corriente, creó un canal natural en esta parte del centro este, hasta la Boca del Morro. Bien, el hecho de que haya unas zonas más bajas, producto de la sedimentación, es propicia para la vida marina. Y hay récords de que hablan de manatíes, de ballenas, de muchas especies de animales en la bahía de San Juan. Este plano de 1776 es una maravilla de ejecución, tanto artística como técnica. Fue dibujado por un ingeniero militar llamado Tomás O'Daly para no solamente presentar la ciudad y la bahía, sino la comarca, ¿no? El terreno que extiende a ambos lados. Y aquí podemos ver que O'Daly presenta la complejidad de este sistema ecológico, donde con el uso del color, pues muestra las diferentes zonas, la más alta o tierra seca, con las más bajas que están afectadas por el agua, las inundaciones y también por la marea. Aquí vemos entonces la existencia de ciénagas. Ciénagas son terrenos que mantienen agua casi permanentemente, diferente a un humedal, que el humedal pues se llena de agua en ciertos momentos, pero ambos comparten el hecho de que son tierras bajas, ¿no? Entonces vemos también los manglares, que son bosques pegados al agua, muy densos, ¿no? Con esta especie del mangle, ¿no? Y toda la bahía, sobre todo la zona sureste y oeste, pues estaba lleno de estas zonas de manglares. En cuanto a las ciénagas, pues el mapa de O'Daly destaca dos: la ciénaga de Cangrejos, Machuchal, que es la zona, digamos, de Santurce hacia el norte, ¿no? Esta es la barrera del condado, la barrera de arena del condado. Y la otra ciénaga importante que destaca O'Daly es la ciénaga de las Cucharillas, que está en la zona de Cataño, ¿no? Y aquí podemos ver pues el río Bayamón, y podemos observar cómo en este momento pues el río no ha roto la barrera de arena de Boca Vieja. Hablando de bocas, pues la bahía tiene tres bocas o tres zonas de contacto con el océano. La primera es la Boca del Boquerón, que está entre la península del Condado y lo que es el Escambrón. La otra boca es la Boca del Cañuelo, que estaba entre la isla de Cabras y la península de Palo Seco. Y la Boca del Morro, entre Isla de Cabras y la península El Morro, ¿no? Que es un acantilado en la isleta de San Juan. Esta boca de Morro era la principal, era la más honda y que permitía entonces la entrada a la bahía. Y estas otras bocas eran más difíciles porque eran bajas, de fondo bajo, y había muchas piedras. Pero como vieron en la imagen anterior, permitía el agua, ¿no? La circulación de agua, que a su vez significaba que el sistema pues era saludable. Esas bocas tenían rocas también y eran navegables solamente para embarcaciones pequeñas. El poblamiento de los europeos pues comenzó con la exploración de los mejores sitios posibles para la fundación de un centro urbano. La exploración estuvo restringida a esta zona alrededor de la bahía, porque era la mejor bahía de la isla y era un punto de entrada y llegada de los europeos. O sea que ellos tenían que ubicarse cerca del mar. Y la mejor bahía pues era esta, la de San Juan. Pero también estaban necesitados de estar cerca de los yacimientos de oro del río La Plata y del río Cibuco. Así que Ponce León intentó en varias ocasiones, como se ve en este plano, en varios sitios, en Tuabaja, en la zona de Sabana Seca, en la zona del puerto, directamente en la bahía, y optó por finalmente establecerse más allá de los mogotes en una zona seca, la zona seca más cerca de la bahía y de La Plata, del río La Plata y del río Toba. Las ubicaciones en la isleta y en la isla de Cangrejos pues no se consideraron porque no hay agua, y Ponce León necesitaba
un sitio con agua potable, con madera, con piedra, y lo encontró pues en esta zona de Caparra, que actualmente se llama Caparra. El sitio mejor desde el punto de vista de encontrar un sitio llano, alto, cerca de la bahía, podría haber sido Bayamón, que el río es navegable hasta el pueblo actual. Pero ¿qué pasa? Bayamón era una población indígena. Había una aldea indígena, o sea que era un problema mayor. En ese momento que que Ponce llega y no entra en contacto con los indígenas, pero de forma amistosa, ¿no? Entre comillas, hizo un pacto con los caciques. Y la rebelión y la conquista vino después. Bien, por eso se ubicaron, ¿no? Los españoles los castellanos en esta zona de Caparra. La ciudad adoptó el nombre de Caparra, pero los habitantes prontamente descartaron ese nombre y la llamaron Puerto Rico. Se manifestó claramente la dificultad de comunicación con el puerto, porque estaba muy lejos y a nivel visual tampoco estaba cerca, entonces los navíos llegaban y ellos tardaban en saber si había un barco. Yo pienso que muchas veces eso es parte de un proceso legal y ese asunto de la falta de contacto visual, pues se pudo haber atendido con un vigía, como se hizo en Ponce, ¿no? Con el Cerro del Vigía, donde había un vigía que avisaba a los habitantes de Ponce cuando llegaban los barcos. Pero ya estaba escrito, ¿no? Que los habitantes no querían estar aquí, sobre todo en una zona que para ellos era desprotegida, después que los indios en 1513 atacaron la ciudad. O sea que ellos sentían que estaban en un sitio bastante desprotegido. Entonces la isleta les permitía pues una protección, porque como ven en este plano dibujado por una persona que llegó Rodrigo de Figueroa, pues está aislada, ¿no? Una isleta aislada, ¿no? Valga la redundancia. Y que se podía proteger mucho, mucho mejor. Eso fue un proceso fraudulento, como yo expliqué en la conferencia anterior que nombró el doctor Herlihy, porque este plano tiene un error, y es el error que yo marco, ¿no? Que dice que hay una fuente de agua potable, y esta fuente no estaba en la isleta, sino estaba en Miramar, en la zona de Santurce. Y me parece que esto fue adrede para obligar, ¿no?, al monarca a aceptar el traslado, porque la principal queja, o el principal problema es la falta de agua de la isleta. Y es un problema que se mantuvo en la ciudad 400 años. O sea, hubo muchos problemas con el suministro de agua, como ha estudiado Aníbal Sepúlveda en su más reciente libro, San Juan y el agua. Pues la ciudad se trasladó en 1522 finalmente y creó una relación simbiótica con la comarca, porque dependía de los alrededores para todo, para el agua, para los alimentos, para la madera, para los animales. Lo único que se entendía bueno era las piedras de la cantera del Morro y las brisas constantes que refrescaban el calor del trópico, ¿no? Que era otro elemento importante para estos pobladores europeos. El acceso a la bahía por la Boca del Morro, pues fue objeto de muchos planos, porque es un acceso difícil, como se observa en esta imagen de un encallamiento en los años 90 de un barco tratando de entrar a la bahía. Es un riesgo y hace falta un experto, un piloto experto. Pero antes de los faros y de las boyas que existen hoy, pues los navegantes, los pilotos se tenían que dejar llevar por la naturaleza. Y entonces aquí vemos en este mapa, y los mapas de navegación, el norte es hacia abajo, por si acaso están confundidos y no entienden, no. Este es el norte. Así que esta es la isleta y este es la bahía. Entonces, para entrar a la bahía, pues se dejaban llevar por los mogotes, en este caso, enfilas el barco hacia el mogote tal, y están las instrucciones, y luego, cuando pasen tantos minutos, enfilas el barco hacia este otro mogote, y luego enfilas el barco hacia esta ceiba o este árbol grande, y luego entonces puedes entrar a la bahía interior y fondear. Fondear significa
echar las anclas en el fondo. Y como ven, aquí está el canal natural que estaba en el centro de la bahía. Y no se podía acercarse a la costa porque todo esto era bajo, el fondo bajo. Así que lo que se usaba eran pequeñas barcas que transportaban los materiales y las personas hasta la ciudad. Las perspectivas de bonanza económica que dijeron los que propiciaron el traslado, pues no se dieron. Y las décadas siguientes, los indios disminuyeron, la minería de oro se acabó y la ciudad languideció. Pero se le dio un nuevo rol estratégico militar por la monarquía y se convirtió en una plaza fuerte en la ruta de los barcos hacia México. Y por eso se mantuvo viable, ¿no? Y de hecho, con dinero del Tesoro mexicano fue que se construyó el Morro. Este plano es de 1625, es un mapa neerlandés, aquí ven en neerlandés, y ellos atacaron la ciudad, pero no lograron derrotar a los defensores del Morro, así que se tuvieron que ir, no sin antes destruir la ciudad. Aquí vemos que uno de los primeros efectos de esta militarización de San Juan fue la deforestación de la zona del Morro. Fíjense que aquí se ve toda la isleta cubierta de un bosque muy denso, pero frente al Morro pues vemos la zona bastante limpia, ¿no? Y esto se debe a que la arquitectura militar prescribía que frente a los castillos pues no podía haber árboles, no podía haber ningún tipo de obstrucción para el fuego de los cañones. Por eso, uno de los primeros efectos del ambiente construido sobre la naturaleza fue la deforestación de toda esta zona entre el Morro y la ciudad. Todos esos árboles pues, fueron talados, ¿no? Y hoy en día se conoce esta zona como el Glacis o el Campo del Morro. La conversión de San Juan en una plaza fuerte pues, terminó en el siglo XVIII, cuando se construyó el fuerte de San Cristóbal y las obras exteriores. Las obras exteriores cubrían desde el fuerte hasta San Jerónimo y el puente fortificado de San Antonio. Este puente tenía un fuerte en su lado norte. Por eso se llamó a este puente de los soldados. Y luego se llamó Puente de San Antonio. Y su construcción y su mantenimiento corrió por cuenta del ejército, ¿no? Y todas estas obras, como dijimos, pues fueron sufragadas por el Tesoro mexicano. Así que otro de los efectos de la ciudad sobre el ambiente natural fue la deforestación de esta zona. Aquí vemos entonces una vista actual de la zona de San Jerónimo, San Cristóbal, y aquí vemos parte de las obras exteriores. Esto queda frente al Capitolio, este es el fuerte del Abanico. Había una serie de muros, de fosos, de zanjas extensísimas, ¿no? También había túneles y como ven, era importante que no tuviera ningún tipo de vegetación. Así que lo que admiramos hoy, que es una maravilla de la arquitectura militar, pues tuvo esa consecuencia en la naturaleza. Bien, entonces la ciudad se convirtió en una plaza inexpugnable y se probó ese estado cuando los ingleses en 1797 atacaron la ciudad y no pudieron rendir la ciudad. En ese momento, en 1797, estaba activo José Campeche y él fue el que pintó este cuadro como un exvoto en acción de gracias porque se consideraba milagrosa, ¿no? la victoria sobre los ingleses, un poder militar muy superior, y la acción combinada de los soldados españoles con los milicianos voluntarios criollos, pues permitió entonces que los ingleses no pudiesen entrar a la ciudad. Aquí vemos el castillo de San Cristóbal y toda Puerta de Tierra, ¿no? Deforestada hasta el puente este es el puente de San Antonio. Y entonces los ingleses se instalaron en Miramar, lo que es Miramar, el Monte Olimpo, y también en el condado, por acá, por esta zona del condado. Y aquí vemos el cañón San Antonio y vemos pues
los ataques, ¿no? Donde hay humo, pues son los cañones, ¿no? Que están defendiendo y otros que están atacando. O sea, es un, un documento histórico extraordinario este cuadro de Campeche. Bien, aquí vemos pues los manglares de Isla Grande y esta es la isleta de Miraflores, que era una península, pero los españoles cuando construyeron el Polvorín, pues excavaron un canal, de manera que de península pasó a ser isleta de Miraflores, que también pues participó en este evento bélico que, como les digo, pues fue extraordinario por la defensa que se hizo de la ciudad con ayuda de los milicianos. Y los milicianos vinieron de todas partes de Puerto Rico, no solamente de la ciudad de San Juan. Pues la ciudad ubicada en la isleta, pues estaba conectada con la bahía por medio de una extensa red de embarcaciones para el cruce diario entre la capital y los bordes de la bahía, particularmente Bayamón, Río Piedras, Palo Seco, Cataño. Pues usaban estos barcos pequeños de una sola vela triangular. Se llaman falúa. Este nombre remite al origen árabe de este tipo de embarcación. Y el cayuco, pues es la versión criolla de la falúa. Para la navegación con el resto de la isla y con las Antillas menores, se usaban las goletas y los bergantines, como vemos aquí. Este es el puerto de San Juan y este muelle se llama el muelle de las goletas. Y entonces para el tráfico con Europa y América del Norte, pues se usaban los vapores que eran impulsados por carbón. Antes de los vapores, pues se usaban las galeones, las fragatas, que los barcos de gran calado, pues se fondeaban en el centro de la bahía. Solamente los barcos pequeños podían llegar hasta el muelle. Bien, el efecto detrimental de la deforestación y la escorrentía, estas son las calles de la ciudad que, como saben, está inclinada, pues toda la escorrentía de las aguas de lluvia llegaban a la bahía. En el momento en que no estaban empedradas estas calles, pues todos esos sedimentos empezaron a opacar o a cegar la bahía y sobre todo la zona del desembarcadero. Y también, pues el canal de entrada, pues como ven aquí, pues se sedimentaba. Y así que el problema de sedimentación de la bahía, pues fue cubierto por un proyecto de la Junta de Puerto que comenzó entonces el dragado en la década de 1890, sobre todo obviamente en canal de entrada y en la zona del desembarcadero, ¿no? En la zona frente a la puerta de San Justo. Entonces este plano, 1894, pues muestra las obras de dragado y también se muestra que el propósito del dragado, además de mejorar la navegación, era generar relleno para la que se llama el barrio de la Marina o la Puntilla, porque allí estaban ubicadas todas las instalaciones portuarias, los almacenes, la aduana, todo lo que era pues la actividad económica de la isla, pues estaba en esta zona de la Marina que estaba muy congestionada, así que se requería pues ampliar esta zona. Recuerden que la ciudad estaba amurallada y no había manera de expandir la ciudad. Así que se utilizó esta operación de dragado para generar relleno. Como les decía, los barcos grandes fondeaban aquí y a través de barcas llegaban al puerto y la cuarentena se hacía en Isla de Cabras, la cuarentena de tripulaciones y viajeros se hacía en la Isla de Cabras. Aquí vemos el relleno, ¿no? De esta zona de la Puntilla, donde podemos observar pues toda esta parte, ¿no? Que fue rellenada cuando se dragó el canal. Y aquí vemos toda la arquitectura portuaria, industrial de esta zona pegada al puerto, ¿no? Y aquí vemos entonces las goletas, los bergantines, los vapores y a lo lejos el monte de San Patricio y Cataño, la península de Cataño, que como ven está a flor de agua, ¿no? Bien, entonces, en este mapa de 1888 podemos observar
toda la zona de manglares que era el borde sur de la isleta, y los manglares, pues tenemos que en el centro, aquí por aquí, se rellenó parte de este terreno para crear como una isla para almacenar carbón. Se llama la isla del carbón o isla, disculpen, aquí, la isla del carbón o la carbonera. Entonces los barcos que llevaban al puerto pues se reabastecían de este material, de este combustible en esta zona. Y aquí podemos observar también que la zona que conocemos hoy como el Parque del Milenio, en el Escambrón, era una lagunilla, era una zona baja que se llenaba de agua. Bien, los militares permitieron la construcción de viviendas en la zona sur de la carretera central, hoy Avenida Ponce de León, y desde esa zona hasta el mangle del Caño San Antonio, pues se permitió la construcción de viviendas de madera y bohíos, por la condición de que en caso de algún ataque, pues estas viviendas fueran destruidas. Por lo tanto, esa precariedad hace que la clase baja, ¿no? Personas pobres, habitasen en esta zona. Aquí vemos el Caño de San Antonio y vemos entonces algunos barcos, ¿no? Porque estas personas que vivían en esta zona de Puerta de Tierra se dedicaban a la pesca, al trabajo en la isla del carbón, el trabajo en el puerto y al servicio doméstico de la ciudad murada. Toda la zona de manglares y todas las zonas anegadizas tenían una impresión negativa, se consideraban sitios insalubres, por lo que la desecación de toda esta zona pues era considerada algo bueno, inclusive se hablaba de saneamiento, o sea que era algo que estaba enfermo y había que sanarlo. Y entonces estas operaciones se fomentaban y la Ley de Aguas de España en 1864 permitía y fomentaba este tipo de relleno porque alentaba esta práctica porque el terreno rellenado se convertía en propiedad de quien lo rellenaba. O sea, eso decía la ley de 1864. Por lo tanto, muchos pobres comenzaron a rellenar, ¿no?, estos terrenos con basuras y diferentes tipos de material para precisamente tener una propiedad que la ley le permitía, la ley española. Pero es un proceso muy lento porque es un proceso individual. Cuando la isla pasa entonces a poder de Estados Unidos en 1898, pues los terrenos militares españoles pues pasan a control de los estadounidenses, y aquí vemos que el norte de la isleta de San Juan era terreno militar, como vemos aquí, esta es la carretera central, y llegaba hasta el Morro, ¿no?, las propiedades militares. Y los militares estadounidenses continuaron con esta propiedad porque Puerto Rico continuó siendo de alto valor estratégico, ¿no? Y esta condición militar pues va a afectar la isla y su entorno natural, sobre todo en San Juan. Bien, una de las primeras cosas que hace el gobierno militar estadounidense es crear una estación de comunicaciones en Puerta de Tierra. Y aquí ven las dos torres que servían para comunicarse con los barcos, tanto de la Armada como de la Marina Comercial de Estados Unidos. Así que vamos a ver en la zona de Puerta de Tierra, este es el Hospital Civil, actual archivo, y este es el Parque Muñoz Rivera. Ahí vemos que el Escambrón ya se usaba como un balneario, ¿no? Esta bahía protegida que se llama Bahía de la Salema. Y aquí ven el proceso de desecación del caño, ¿no? Cómo se va rellenando, ¿no? Pero ya en este momento empieza una operación a mayor escala bajo el gobierno de Estados Unidos, que en 1905 crea esta estación naval, o sea, crea esta reserva militar con propósitos de comunicaciones. En 1910, pues, uno de los mayores proyectos privados se genera en la zona del condado por los hermanos Ben, y estos hermanos, para conectar más fácilmente ese desarrollo privado con la ciudad y la isleta, construyeron un pedraplén que se le conoce como el Puente Dos Hermanos. Como ven en la fotografía, pues la mayor parte del trazado era piedra, ¿no? Era un relleno,
y luego tenía una sección en madera. Este puente, esta calzada o pedraplén, lo que hizo fue que en efecto convirtió la ensenada del condado en una laguna. Y las aguas que, como veíamos anteriormente, entraban mucho más fluidamente desde el Atlántico hacia la bahía, por esta boca del boquerón, pues empezó un proceso de achicamiento, ¿no? Solamente entonces la entrada era por esta pequeña franja. Con lo que el efecto a largo plazo es que la laguna se empezó a sedimentar y a contaminar. En la zona del puerto, pues se crearon varios muelles y se dragó durante la época del siglo XX toda la zona del puerto para permitir que los barcos entraran y anclaran directamente cerca de la ciudad, ¿no? Y todos estos muelles pues eran muelles privados, ¿no? De las diferentes compañías que tenían el comercio entre Estados Unidos y la isla. Y conjuntamente con los muelles se terminó el ferrocarril, el tren de circunvalación con esta estación terminal, que todos los muelles tenían una línea que llegaba hasta los muelles, ¿no? Y eso se hizo pues para beneficiar la industria azucarera, que era la principal producto que necesitaban los Estados Unidos de Puerto Rico, además de su uso militar, pues el azúcar. Así que todo este proceso de impacto en la naturaleza, de relleno, pues tuvo esos propósitos, ¿no? El comercial azucarero y el militar. Bien, en la década de los 20 se creó un acuerdo para proveer servicio aéreo entre Estados Unidos y Puerto Rico, y el contrato se firmó con la Pan American Airways Systems, una compañía formada en 1927, y este fue uno de los primeros proyectos que hizo la compañía fuera de Estados Unidos. Y la intención de Pan American Airways y su proyecto fue crear una serie de aeropuertos desde las Bahamas hasta Guyana, hasta Sudamérica, desde Florida hasta Sudamérica, conectando entonces todas estos sitios, estos territorios, con hidroaviones, que fue lo primero que se hizo para aprovecharse, ¿no?, de la circunstancia del agua de estas ciudades marítimas. Y en este caso, los hidroaviones que vemos aquí, pues amarizaban en el Caño San Antonio. Y vemos una fotografía de una zona que se rellenó en Isla Grande para que sirviera al propósito de la Pan American Airways, ¿no? Y es muy interesante, ¿no?, ese concepto de utilizar el agua para amarizaje, porque construir un aeropuerto pues era una tarea bastante cara, ¿no? Pero con el tiempo, pues la Pan American Airways pues comenzó a construir un aeropuerto para en esa zona de Isla de Cabras, y estas facilidades fueron utilizadas por la Marina de Guerra durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, los años 30 fue un periodo de preparación para la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Desde el año 38-39 se venían haciendo unos preparativos. Y el impacto mayor que se ha tenido el ambiente natural del estuario, pues fue la creación de la base naval de Isla Grande. Esta base, pues, para servir a la base se extendió el canal, que originalmente era solamente esta zona alrededor de la isleta de Puntilla, pues se extendió, se creó un canal a lo largo de la bahía para propósitos militares, y ese canal, tanto en esta zona como en la zona de Caño San Antonio, el material extraído se utilizó para rellenar las islas de Mangle de Isla Grande, ¿no? Aquí vemos la isleta de Miraflores y todo lo demás está rellenado. Este es el aeropuerto que comenzó a construir Pan American Airways y que durante esta época pues se expropió o se utilizó y se expandió, ¿no? Se expandió al tamaño que tenemos hoy. Y aquí vemos que serán cerca de 340 acres de relleno. Los edificios, como podemos observar aquí, pues edificios de hormigón,
y de nuevo se creó todo este complejo, ¿no? Extraordinario, la base naval de San Juan. Conjuntamente con la creación de la base, o previo a la construcción de la base, se estableció el 10º Distrito Naval de la Marina de Estados Unidos en 1939. El 10º Distrito Naval cubre todo el arco de las Antillas, parte de Florida, parte del Golfo de México, el Caribe. De manera que esta base pues es un punto importante porque se determinó que San Juan sería el cuartel general del 10º Distrito Naval. La base de Isla Grande pues incluía pues muelles para submarinos, y también el gobierno municipal construyó un dique de carena o un dique seco para reparación de barcos. La Marina expropió el dique, que quedaba muy cerca de su territorio, y hoy en día pues es parte, ¿no?, de los terrenos de la base naval de Isla Grande. La base, pues como ven aquí, pues tiene muchos edificios de hormigón, o tenía edificios de hormigón sobre pilotes, porque esto es relleno, y está el aeropuerto, ¿no?, en esta zona. El cuartel general no estaba en Isla Grande, sino en Puerta de Tierra, cerca del caño de San Antonio. Así que tenemos pues una operación de gran envergadura que era la base naval, que como ustedes saben, las bases tienen independencia energética, ¿no? Tienen su propia energía, su propio hospital, su propia fuente de agua, o sea que es como una ciudad dentro de la ciudad. Bien, en el caño de San Antonio pues se ubicaron muelles para los barcos militares, y este uso continuó en los años 40 y 50. El tráfico marítimo y aéreo pues está dominado o marcado por los barcos militares como estos que ven en la foto, que son unos destructores que están anclados en el caño. Esto es la década del 50. Y además de los barcos de la flota del 10º Distrito Naval, también estaba la flota del Atlántico, ¿no?, que usaba el puerto de San Juan regularmente. Cerca del puerto de San Juan, el ejército había establecido una pequeña base llamada Fuerte Miles. Y luego, cuando comienza la guerra, pues decidieron expandir esa base y adquirieron cerca de 1000 acres para conectar la base, que está en la zona de Guaynabo, con la bahía. Y entonces se extendió estos terrenos militares hasta la bahía, en el lado sur. Aquí vemos el río Puerto Nuevo, y se creó entonces un muelle. Para servir este muelle se hizo una excavación de otro canal en la bahía. El canal de la base está por aquí, y se hizo un nuevo canal para el muelle del ejército, ¿no? Y ese nuevo fuerte se llama Fuerte Bucana. Bien, entonces tenemos que la ciudad está integrada a su entorno natural, aunque la ciudad lo niegue, ¿no?, sociológicamente, pero todo lo que sucede en la bahía pues afecta a la ciudad. Y aquí vemos una imagen del 2011 donde vemos otros de los efectos de la militarización de San Juan, fue la creación o la ampliación de Isla de Cabras. Recordarán que esto era en la boca del cañuelo, y las aguas de la bahía pues salían por aquí, pero en la década de los 40 se decidió rellenar todo este territorio y conectar entonces con un pedraplén la isla con Palo Seco, de manera que no hay conexión de agua entre la bahía y esta zona como era antes. Este fuerte se llamó Fuerte Amézquita, y de nuevo pues era parte del interés del ejército de evitar cualquier oportunidad de un enemigo, un barco enemigo, un bote enemigo, entrar a la bahía por esta zona. O sea que se restringió el acceso de los barcos a esta zona de la boca del morro. El efecto a largo plazo de este plano, que de hecho tengo que reconocer al estudiante de Ingeniería Civil Gonzalo Sánchez Vidot,
quien nos ayudó, me ayudó para la creación de estos planos, que son varios, ¿no? Pero solamente he mostrado dos, donde vemos entonces el contorno natural del 1521 con el contorno de lo que hay ahora, ¿no? Del 2021. Y una de las cosas que más resalta es la restricción al flujo de agua que se presenta, ¿no? Con esta imagen en rojo, que restringe y afecta la ecología de la bahía y la salud del sistema estuarino. Finalmente, pues hice este pequeño esquema donde vemos un esquema de la bahía en 1521, ¿no? Donde tenemos entonces las isletas del Mangle, tenemos naturalmente un canal más hondo, pero el resto de la bahía pues era bastante llano, lo que provocaba que la luz solar llegara hasta ese fondo y generara una vegetación, praderas marinas, que atraía peces, mamíferos, todo tipo de fauna, ¿no? Y entonces otro efecto de todo este sistema natural pues es que la lluvia percola al terreno y fomenta pues el acuífero y la salud de todo el sistema, ¿no? El efecto drástico de la militarización pues fue la creación en esta zona de unos canales, tanto en el Caño San Antonio como en la bahía. Estos dos canales, su fin no fue comercial, su fin fue militar. Y entonces, como vemos, son canales muy profundos, son canales profundos para los barcos tan grandes que tenemos hoy en día, lo que provocó que la vida marina muriera, porque el fondo es muy... la luz no llega hasta el fondo. Y el relleno, tanto en Isla Grande como en la zona de Amelia, pues convirtió estas zonas en unas zonas impermeables, llenas de concreto, por lo que el agua de lluvia pues no percola, ¿no? Entonces toda esa agua, la escorrentía aumenta y llega directamente a la bahía. Y por otro lado, el sol, la energía solar, esa energía pues se rebota, ¿no? Al aire, a la atmósfera, porque no hay manera de que esa energía tenga un elemento que se sirva de almohada, como en el caso del agua y del terreno, la tierra. Así que esa es la condición actual, que lamentablemente pues está comprometida la salud del ecosistema por estas obras, particularmente las de uso militar. Pues con ello termino. Muchas gracias a todos y todas por su paciencia y poder entonces pasar a la reacción del compañero Jeffrey. Bueno, pues que tengo algunas reflexiones pues sobre, bueno, mis ideas, y también tengo algunas preguntas tal vez avenidas en que quisiera que abundas un poco. Primero, bueno, esta noción de los ecosistemas y un ecosistema, me hacía falta pues pensar en el norte de Puerto Rico de esa forma. O sea, se siente aquí un poco, bueno, digamos que hay, bueno, todo lo que sería el ambiente aquí de Mayagüez, que es un bahía y tal. Pero realmente no lo había percibido el norte en ese sentido, y esa noción de tener esos sistemas interconectados me ha parecido bien interesante. Bueno, tengo algunos como comentarios y luego tengo esas preguntas. Pues en imaginar hoy, sintiendo un poco aislados a veces aquí en Mayagüez y que estamos un poco medio lejos de San Juan y digamos los aeropuertos. Tu informe me ha hecho pensar en pues, cuán más aislados esa gente hubiesen, la vida de la gente hace siglos. Y también acerca de apreciar la estética de los mapas que has aportado. Eso, tanto los que han creado como los que han enseñado los mapas históricos, que los dos tienen como un elemento estético que a mí lo encuentro bastante placentero. Y me gusta verlos y me gusta como analizarlos. Te quería agradecer por estos. También la situación del agua, como habías mencionado, de hecho me acuerdo de la otra ponencia hablando de esto, utilizando los barcos, eso me había hecho pensar en los nombres de, por ejemplo, Aguadilla y Aguada, o sea que para nosotros, bueno, el agua es como el pan de cada día, que es casi como
una cosa que hasta quieres evitar una parte del año con tantas lluvias que tenemos, pero de que estos eran tan importantes supongo, para la gente que llegando en vacaciones, de saber a dónde ir dirigirse. Por lo que has importado acerca de cómo San Juan en sí como ciudad se quedaba, habías dicho, dependía de la comarca. Y esto, de hecho, quería que abundas un poco sobre esto, porque me interesaría. Supongo que tendrían como ganado y trigo y pesca, y ¿dónde sucedió todo esto? Y bueno, también lo de la cuarentena, muy relevante hoy, pues que ahora que lo has explicado, pues que sí, de mantener a esa gente aparte, en el caso de que, bueno, lo que estamos ahora viviendo. Y también, bueno, por alguna razón, tu ponencia me había hecho pensar en otras ciudades similares, ¿no? Nueva York, Londres, París, Shanghai, que tienen la relación con el agua es algo principal en la existencia de estos otros, y tanto como San Juan. Y bueno, lo del militar, esto, bueno, no quiero hablar muchísimo, realmente quiero pasar a las preguntas, pero lo que nunca personalmente, o sea, que yo crecí bueno, no en la base militar, pero justo al lado, porque mi papá trabajaba en la base, y cómo la presencia de los militares es realmente impactante en toda la zona. O sea, y me acuerdo que cuando la base donde mi papá había trabajado, cuando eso se cerró, de repente la gente que vivía en la base llegó al pueblo, o sea, fueron de la base, y cómo esa gente, como ellos dieron cierto contexto a la cultura del pueblo, y eso iba cambiando a lo largo de los digamos, cerró la base en como los 80, pero sigue ahí, y es mucho menos ahora de lo que fue, digamos, antes, y es interesante para mí como imaginar San Juan teniendo algo similar, etcétera, a lo largo de los años, porque sigue ahí, o sea, esto no ha cambiado mucho. Bueno, entonces, tenía esas preguntas, bueno, pero realmente quiero más que abundes sobre ciertos temas que me interesaron. Quisiera que abundas un poco acerca de las relaciones que has mencionado entre los españoles y los criollos y los taínos. Y bueno, me interesaba las demografías concretamente, bueno, de la gente puertorriqueña, sí, pero también de los españoles, y cuánto como hombre y mujer que estaban, imaginando que habría bastante hombre como siendo de los militares, y bueno, también me interesaría que abundas un poco sobre, a mí me parece un poco curioso de que los otros sectores que has mencionado, que son, digamos, puertos naturales, ¿no? Huánica y también Fajardo, que realmente no tienen, o sea, centros de población, ¿no? Y me preguntaba, bueno, Ponce sí está cerca de Huánica, pero realmente está un poco al lado. Pero me preguntaba si puedes hablar un poco acerca de esto, de por qué estos lugares no eran óptimos para fundar ciudades. Y bueno, tengo dos preguntas más, solo rapidito. Lo del transporte, eso es un tema que a mí me interesa un montón. De tanto, o sea, si tienes información o alguna reflexión sobre cómo fue la comunicación con el interior de la isla, también con la migración, por ejemplo, la gente de los corsos, o sea, los alemanes, los irlandeses, los gallegos que han llegado acá. ¿Habían como rutas establecidas respecto a los vapores, como desde Europa para acá? Esto me llegó a la mente, también los vascos, y también con México. Para terminar, tenía, bueno, solo una mini reflexión y pregunta, pero ¿cómo es que esta infraestructura ha impactado o influenciado el carácter actual de la ciudad? Bueno, Jeffrey, tengo un catálogo de preguntas. Sí. Trataré de contestar solamente algunas para permitir que los compañeros, sobre todo los estudiantes, pues me pregunten. Primero quiero decir que el método que yo utilizo regularmente se llama cartografía cultural o cultural mapping, que es una teoría que parte de la premisa de que además de los documentos textuales, pues hay otros documentos como los mapas, las pinturas, todos los documentos gráficos, ¿no? Que no sean textos. Y el trabajo de Aníbal Sepúlveda fue pionero en ese sentido y lo ha sido hasta ahora, de los más utilizados este método. Y también cuando hice un viaje a Boston, pues encontré un libro sobre el desarrollo de la ciudad, porque siempre me interesa ese tema cada vez que voy a algún sitio. Y en efecto, Boston es una de esas ciudades que fue muy impactada, ¿no? Por el desarrollo de la ciudad con respecto al ecosistema, al estuario del río Charles.
Así que los estudiantes pues, que les interese pues, seguir esa técnica, pues pueden usarla. Entonces, con respecto a las preguntas, pues lo que quisiera comentar es que las ciudades son, sobre todo las ciudades capitales, son hechos artificiales, hechos de la política, hechos en ese sentido de cierta agresión cultural, porque se obliga a un sitio que no tiene las ventajas racionales para hacer un asentamiento. Eso lo vemos en la Ciudad de México, eso lo vemos en Venecia, eso lo vemos en muchas ciudades que están ubicadas en sitios que no son los mejores, ¿no? Desde el punto de vista racional. Pero en esa irracionalidad estriba parte del encanto de muchas de estas ciudades. Así que San Juan, pues, fue un hecho de la fuerza política, de la monarquía y del gobierno. Guánica y Fajardo, pues no había ese interés en crear una narrativa del Estado, creando ciudades allí. Así, por eso es que no se crearon esas ciudades, excepto en el siglo XX, cuando los norteamericanos instalan las centrales, y para ellos era sumamente importante que esas centrales estuviesen cerca del mar. Y contra viento y marea, contra los inhóspitos de Guánica, por ejemplo, pues decidieron fundar Ensenada. Con respecto a la comarca, pues la ciudad establece una relación simbiótica, porque en la isleta no había nada, agua potable no había, se utilizaba el agua de lluvia y todos los demás alimentos. El terreno de la isleta es muy pobre, así que solamente había unas cuantas cosas que se podían vender en la ciudad. Santurce también es un terreno pobre, pero se usaba muchas hortalizas, se sembraba muchas hortalizas, pero ganado, trigo no sé, maíz y otro tipo, yuca, pues eso venía de Bayamón, venía de la zona de Guaynabo, de Río Piedras, o sea que se establece esa relación que te señalaba por necesidad, sencillamente por necesidad. Y cuanto a españoles con relación con los criollos, pues el 1797 pues establece pues una visibilización de los criollos que eran milicianos voluntarios, pero eran milicianos porque la ley obligaba a los puertorriqueños a defender el territorio. Había soldados que llegaban de España, pero eran una minoría. Y la cantidad de milicianos pues excedió la cantidad de soldados, y por eso podemos decir que fueron los puertorriqueños los que defendieron a San Juan. Y como les decía en el transcurso de la conferencia, vinieron de todas partes de la isla, ¿no? Porque si cae San Juan, cae Puerto Rico. Así que, y además ellos conocían, sobre todo los de las comarcas cercanas, todos esos canales y todos esos sitios. O sea, imagínate pues una especie de selva que tienes unas personas nativas que conocen por dónde entrar. O sea, que ellos tenían un conocimiento del terreno que les permite entonces ser más efectivos contra los invasores, y nada más que Inglaterra, que era el principal poder europeo, principal poder naval europeo. Así que a grandes rasgos, pues eso sería mi comentario a tu pregunta. De nuevo, son temas que se conectan unos con otros, ¿no? Yo le comentaba a mis estudiantes que uno necesariamente tiene que poner límites a lo que está hablando, pero sin descartar y sin invisibilizar las conexiones con otros temas, con otras disciplinas o con otros ecosistemas. O sea que de entrada uno dice, bueno, reconocemos todas estas interconexiones, pero vamos a concentrarnos en esta por cuestiones de practicabilidad. Muchas gracias, Jerry. Sí, chévere. Y cartografía cultural, sí, eso es un lindo concepto. Muchas gracias. Y de hecho estoy pensando en mi oficina, tengo un mapa de París. De hecho aquí bueno, estoy en mi casa, pero afuera tenemos un mapa. Bueno, teníamos uno de Martha's Vineyard, de la isla cerca de donde yo crecí. Y bueno, y es algo como, sí, no sé, tienen algún, no sé, algo que te trae los ojos, y son hasta como, no sé, te dan un poco de paz, no sé, ver esto como algo muy sólido, como un mapa, ¿no? Como una cosa fija, ¿no? Aquí son las cosas, aunque realmente los mapas pues tienen sus distorsiones y sus digamos, influencias políticas y todo eso. Chévere. También se puede usar como recurso, se puede usar como recurso educativo, porque yo he notado, he leído personas que utilizan, por ejemplo,
a un grupo de estudiantes, pues le dice, pues vamos a hacer un mapa de tu vecindario. Entonces, nunca han hecho mapas, pero más o menos hacen una narrativa gráfica de lo que consideran importante, la gasolinera, la iglesia, la casa del vecino, y eso también es un elemento gráfico que podemos utilizar en nuestra profesión educativa, ¿no? Utilizar entonces, además de los textos, pues los dibujos. Sí, Los dibujos sí. señala, pues son muy efectivos gráficamente. Sí, me encanta esa idea. Sí, imaginar, digamos, dibújame por favor un mapa de la vida de Gotisolo, o bueno, de algún autor o lo que sea, sí, eso sí. Para eso sí, eso sería una actividad bien plana. Entiendo que tú hiciste ¿te acuerdas aquella charla que hiciste sobre Hemingway y el mar, la primera vez que vio el mar? Ah, sí, y Eso es el uso de un mapa de ferrocarriles y de la ciudad. O sea que tú también has usado el cultural mapping. sí, sí. Bueno, Sí, sí, de hecho, cuando yo estoy, eso es una de las cosas, de hecho, cuando estoy haciendo mi PowerPoint, tengo como en mis cosas que me gusta como integrar, uno siempre un mapa de la zona, como, no sé, una forma de como orientación espacial, visual, sí, son recursos muy buenos, hasta mejor que las palabras, mucho mejor, ¿no? Porque cuentan otras historias, ¿no? Ah, sí. Chévere, bueno, entonces, ¿alguna otra persona o estudiante que están presentes, por favor? sí, sí, abrimos el micrófono, sí. Marian. Sí, muchísimas gracias, Deyaniri, por tu presentación y por las presentaciones pasadas, que siempre las disfruto mucho y pues me provocan, ¿verdad? Muchas reflexiones. Y una de ellas tiene que ver, ¿verdad? Explicabas en tu charla cómo se había transformado el ambiente natural, la ecología, debido a la intervención militar desde los españoles hasta los americanos. Y eso me hizo pensar en las distintas formas de socialización que se pudieron haber generado a partir de esa transformación del ecosistema. Y recuerdo una vez cuando hiciste la charla sobre los pórticos de Bolonia, que mencionabas que, ¿verdad?, que nosotros no tenemos esos pórticos, esos lugares abiertos donde pasar por el hecho de la isla ser concebida como una plaza fuerte, ¿verdad?, una plaza militar. Así que ese estar afuera en esos espacios de interacción pues también se ve limitado. Y pensaba, ¿verdad?, en el contraste que uno podría establecer o en el contrapunto con lo que está ocurriendo a nivel contemporáneo, de que pues no necesariamente es esa intervención militar que está transformando en estos tiempos, ¿verdad?, en nuestros ecosistemas, pero también otra forma de intervención que sería, ¿verdad?, el desparramo del turismo local e internacional, y lo que está ocurriendo en estos momentos en el sur de la isla, precisamente con una de las bahías, la de Hobos, y la eliminación del manglar para la construcción de viviendas de lujo de las clases pudientes y ¿verdad?, y los incentivos contributivos con la ley 20 y demás. Y pensaba también en esa misma línea sobre algo que me llamó mucho la atención, es la idea, ¿verdad?, del manglar como una zona pues insalubre, ¿verdad?, para la vida, que hay que eliminar, y las connotaciones raciales que pudieran haber tenido eso, porque el manglar servía de recurso, ¿verdad?, para poblaciones fuera de las murallas de San Juan y demás, y estaba asociado, ¿verdad?, con el establecimiento de viviendas, ¿verdad?, de afrodescendientes y demás. Así que esa idea, ¿verdad?, que a nivel contemporáneo se rescatan ¿verdad?, desde la teoría caribeña, como el manglar como un significante, ¿verdad?, positivo para explicar, ¿verdad?, la cultura caribeña, como desde sus inicios se veía pues como ese lugar, ¿verdad?, insalubre que hay que eliminar. Y a nivel estético, de que algo se ve mejor si eliminamos esa naturaleza salvaje, como decía, ¿verdad?, al principio, y que se ve mejor, ¿verdad?, lo llano, o a nivel estético sería más agradable tener, pues no sé, edificios de multipisos, villas de lujo para el disfrute. Y nada, es que quería saber si tenías, ¿verdad?, algún comentario, alguna reflexión en esa dirección. Bueno, falta todavía por explorar, eso sería según la segunda parte de la investigación, pues los aspectos sociológicos y simbólicos de comportamiento de las personas en la ciudad de San Juan. Primero, por el efecto del entorno, y segundo, por el efecto de las murallas, de la militarización.
y la exploración también que tiene que ver con la valoración de la naturaleza es otro aspecto que hay que estudiar en la larga duración. Pero es cierto que la ciudad en cierto sentido le ha dado la espalda a la naturaleza, le ha dado la espalda al mar, a las aguas y los bordes que en otros sitios pueden ser sitios de esparcimiento, de conexión social entre diferentes grupos de la ciudad, pues en ese sentido se han minusvalorado y se han subutilizado como ese punto de encuentro. Fíjense que San Juan realmente no tiene una fachada hacia el mar, ¿no? Ni siquiera hacia la bahía. Entonces, el concepto de espacio libre, espacio público, pues está privatizado en el concepto de que las personas que disfrutan del mar, pues son los grandes terratenientes, los jueces, abogados, personas de poder económico alto, y son personas que entonces utilizan el mar como un commodity, ¿no? Como una mercancía, lo apropian, ¿no? Establecen muelles, establecen barreras al tráfico en la playa, que es lo que tú señalas en Jobos, que está sucediendo trágicamente. Pero también hoy en día pues tenemos que valorar también el asunto del diseño urbano. Me refiero a esto, a que la marginalidad de estas sociedades, estos barrios, pues, y su conexión con el mar, en este caso el manglar y el mar, pues está también visto de la perspectiva individual, no colectiva. Y cuando nosotros hablamos de que la ciudad es un constructo social, pues los espacios también tienen que ser sociales, en el sentido de que sean colectivos. Lo que quiero decir es que no solamente la mentalidad de la clase alta es privativa, sino que también muchas mentalidades de las comunidades pobres también son privativas. Si uno puede entrar a esa comunidad, está convertida en un laberinto, entonces no puede entrar hacia el agua. Yo creo que todos debemos confligir y coincidir en el espacio público, y el espacio público pegado al mar como lo más deseable en el futuro de nuestra sociedad. Esos espacios, ¿no? El alcalde de San Juan está proponiendo un parque de diversiones en la zona del antiguo Mangle. Yo considero que eso es un error garrafal. Se deben crear zonas de parque, no solamente porque los terrenos son rellenados y porque allí antes había Mangle, sino porque en la era post-COVID pues necesitamos de esos espacios de contacto distanciado, ¿no? Distanciado de manera segura y saludable. Así que son discursos que pueden presentarse como contradictorios, ¿no? La valoración de la marginalidad y la valoración del diseño como un acto del Estado, ¿no? O sea que los espacios públicos deben retornar a ser patrimonio de la colectividad, no de la imposición de un Estado. Y de esa manera, pues todos tenemos acceso, todos, sin diferenciación. Y yo propongo que es eso para la ciudad, crear espacios públicos cerca del agua, como otras ciudades en el mundo que tienen bahías excelentes y tienen unos espacios desde el cual se mira el mar, se aprecia el mar. ¿Alguna otra pregunta? No sé, María, si tienes otra pregunta, comentario. Sí, no, muchísimas gracias, Jerry, ¿no? Pues pensaba, pues particularmente en estos asuntos, ¿verdad? Del manglar también como un lugar racializado, ¿no? No solamente como un lugar habitado, ¿verdad? O del que hacían uso público también poblaciones vulnerables, pero como esa vulnerabilidad también está asociada con aspectos, ¿verdad?, raciales, y entonces pues cómo se fueron esas poblaciones marginando de la ciudad amurallada hacia los bordes, y cómo cada día más, ¿no? A eliminar el manglar, que era fuente de sustento, ¿verdad?
los animales que complementaban, los crustáceos que complementaban, ¿verdad?, la dieta de esas poblaciones afrodescendientes, pero también el carbón que se sacaba también del manglar y demás, que no solamente, ¿verdad?, la idea de que es un espacio que complementa, ¿verdad?, la costa, pero como que es inútil o inservible, ¿no? Y entonces, desde la perspectiva, ¿verdad?, de algunos grupos y cómo pues esa marginalización, ¿verdad?, continúa y las implicaciones que tendría, ¿verdad?, eliminar seguir eliminando, ¿verdad?, el manglar, ¿no?, para la flora, para la fauna y también para los habitantes de San Juan y de otras zonas costeras de la isla. Pienso también en el caso de Puerta de Tierra, que también hay pues la denuncia de que se han comprado pues muchísimos edificios y demás también por extranjeros para convertirlos en habitaciones de alquiler a corto plazo. Así que esa es otra, pues no sé, remodelación o reajuste, ¿verdad?, del ecosistema citadino que están por verse los efectos, ¿verdad?, que eso puede ocasionar a corto y a largo plazo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que he señalado, pero por ejemplo, un ejemplo que quiero traer, por ejemplo, vamos a decir, pues vamos a reforestar la costa con manglares nuevos, y eso es perfectamente aplaudible, ¿no? Es una iniciativa muy positiva, pero yo le añadiría a ese esfuerzo de regenerar la naturaleza un aspecto público de acceso a ese ecosistema. Me explico. Pues siembras manglares, pero también le añades un paseo sobre el agua, de manera que la gente pueda acceder a este ecosistema sin dañarlo y accederlo de una manera segura para el viejito, para el chico, y de esa manera hay un contacto con la naturaleza, porque el manglar es un bosque, entonces el bosque necesitamos en cierto sentido hacerlo accesible a través de senderos, a través de veredas, para que la gente lo disfrute y lo aprecie, porque no puede ser un constructo mental el manglar o una barrera de 200 pies, 300 metros entre la carretera y el agua, sino que yo como ciudadano pueda conocer, entrar literalmente dentro del bosque para poder apreciarlo, ¿no? E incluso poder tener la oportunidad de navegar, ¿no? Dentro de esos canales que se crean en los bosques de mangle. Y de esa manera, pues hay una sinergia entre los habitantes, porque seguimos habitando esta zona de mangle y estamos presentes y alguna vez conservamos el ambiente. O sea, esa integración que es producto del buen diseño y del pensamiento crítico y de abrirse a las ideas nuevas, pues me parece que es la alternativa, no una mirada de todo lo que es construido es malo. O sea, ese tipo de blanco y negro, de fariseísmo cultural, me parece irreal. O sea, porque si vamos a eso, tendremos que destruir la ciudad, porque todas las ciudades son nocivas para los ambientes naturales. Mi opinión es que debemos dialogar de todas las disciplinas, ¿no? Naturalistas, ecologistas, científicos, arquitectos, urbanistas, filósofos, artistas, líderes urbanos, y ver todas esas perspectivas para hacer una ciudad que realmente sea de todos. Coincido con lo que dices, y también hay un aspecto aquí que tiene que ver también con las nociones cambiantes del disfrute y del uso del espacio público y del espacio natural, ¿no? Mencionabas, ¿verdad?, el parque de diversiones, ¿no? Y entonces, bueno, pero también hay que cambiar, ¿verdad? Y también hay que inculcar otro tipo de uso del espacio natural que no sea, ¿verdad?, el espacio, ¿verdad?, de lujo privativo, ¿verdad?, de ciertas clases, y quizás, ¿verdad?, ese disfrute un poco más pasivo de los senderos, de la bicicleta, de caminar, y no necesariamente pues el espacio marino para los yates de lujo o, ¿verdad?, para la construcción
de zonas turísticas para el acceso de unos pocos, y ahí va el asunto de que cuando se piensa lo público, no solamente desde la perspectiva de una clase en particular, sino el uso público para el público, independientemente de la clase social a la que se pertenezca. Y yo creo que en eso, en el caso nuestro, hay mucho, ¿verdad?, que hacer todavía. Jeffrey levantó la mano. Sí, es así. En relación a lo que has dicho de que todo es malo, o sea, la ciudad, todo. Y de hecho hay un argumento que yo creo que tiene mucho valor, de que la ciudad es muy bueno para el medio ambiente, porque si nos fijamos en, digamos, la estructura, digamos, norteamericana, en como huir de la ciudad, esto requiere que cada quien tiene casa, que cada quien tiene llano, que todo eso cuesta, o sea, o sea, una construcción de una casa quiere decir XXX, y luego el carro para llegar, y luego la calle para llegar a la casa y todo eso. Así que sí, yo creo que ojalá, para mí el retorno a la ciudad sería, bueno, algo óptimo para, digamos, deshacer un poco del dominio de la colonialización del carro que todos vivimos. Pero... Sí, estoy de acuerdo que filosóficamente la ciudad es ecológicamente buena, ¿no? Sobre todo las ciudades densas y concentradas, ¿no? Porque no estamos en una urbanización extendida como la que sugirió Fanloy Wright, de una ciudad enorme con casas y solares de una cuerda. Pero la ciudad debe estar integrada con la naturaleza, diseñar con la naturaleza y no en contra. Por ejemplo, si tú tienes una ciudad cerca de la costa donde hay unas zonas bajas y unas zonas altas, pues construyen las zonas altas, densifica las zonas altas, hay edificios más altos en las zonas secas. No hagas edificios en las zonas que son inundables. Las zonas que son inundables, pues conviértelas en espacio público, porque si hay una inundación, pues la pérdida de bienes es menor y se regenera rápidamente con la naturaleza. Por eso se está utilizando el concepto de sponge cities, que es el concepto de que las canalizaciones de los ríos es detrimental. Lo que hay que hacer es una serie de terraplenes sin evitar que haya inundaciones, y esos terraplenes, esas márgenes de los ríos, usarlo de áreas verdes. En caso de una inundación mayor, pues esas áreas verdes pues se inundan, pero no construir vivienda ni edificios cerca de los ríos, sino que los ríos sean nuestros parques, no como está ahora en Puerto Rico, que son nuestras alcantarillas. O sea, esta visión del río, de la quebrada como una alcantarilla, pues es sociológicamente detrimental. Tú tienes que acercarte a ese río, acercarte a esa quebrada, y como en otros países que te estoy informando, pues son los bordes de esos ríos los parques lineales. Sí, a mí me encantaría vivir en sitios así, que tengan como sensibilidad en crecimiento, y todo siendo como responsable, respetuoso, y involucrar al medio ambiente como algo que merece respeto, ¿no? Cosa que en lugar de solo un espacio que ocupas y que usas, ¿no? Que tener algo como de relación. Uy, perdón, perdona, voy a tener que ir, tengo otro de estas charlas a las 12, así que de hecho estoy en un Zoom y también aquí, y de hecho me acaban de llamar para esto. Pero tengo buena noticia, parece que se ha grabado, así que Jerry, te agradezco un montón por esta actividad, y voy a ver cómo hacemos con la grabación. Pues gracias a los colegas y a ti, Jeffrey, y a las compañeras y compañeros estudiantes. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Daniela, por tu comentario. Así que nos vemos luego por ahí. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerry. Buen día. Gracias a usted, buen día, profesor. Excelente charla. Vale. Gracias.